Ichiku mule, India tu iliwen icho filmongen. Gracias por estar en este espacio del www.avialasoberana.org. Gracias por estar con nosotros. Gracias por navegar domingo a domingo cuando el reloj marca las 9 de la mañana aquí por Centroamérica. Y vamos a darle la vuelta aquí a la cámara del TikTok, para los que nos siguen por TikTok también. Ahora sí. Hoy es domingo 13 de julio, el tiempo avanza, el reloj avanza, las noticias avanzan y entramos en este resumen del informativo plurinacional desde los territorios, voces desde los territorios, desde diferentes puntos del continente, en un contexto en que eso que se llamó la guerra comercial, que para nosotros no es más que una dictadura comercial imperial caprichosa de la Casa Blanca, que se cumplió el 9 del mes de este mes, las amenazas de Donald Trump, e impuso aranceles a diferentes países, y esa situación genera también incertidumbre, pero mayor incertidumbre en los países como los que estamos tenemos la suerte o la desgracia de vivir territorialmente un poquito más cerca de los Estados Unidos, con el tema de la migración, expulsando centenares de personas, miles de personas de aquel país que con mucho entusiasmo y llevando su fuerza laboral y su musculatura fueron juventudes para trabajar allá, y de allá lo van expulsando como si fuesen delincuentes. En ese contexto es que hacemos este resumen informativo para que usted esté informado desde diferentes puntos del territorio del continente. Y como ya está de más decirlo, este es un espacio generado por Aviala Soberana y por la voluntad y perseverancia de diferentes comunicadores y comunicadoras que usted ya lo ve en pantalla. Es el turno de escuchar a Ángel Flores desde El Salvador. ¿Qué nos traes, Ángel? Por favor, adelante. Un saludo de territorio Lenca en el oriente del Salvador. Vamos a dar a conocer los acontecimientos enmarcados a las afectaciones, más que todo en los sectores populares y la clase trabajadora. Socorro Jurídico Humanitario dio a conocer que a la fecha van 425 personas que han fallecido bajo la custodia del Estado. Estas personas fueron capturadas en el marco del régimen de excepción, de las cuales ninguna fue vencida en juicio, y el 94% de estas personas no tenían ningún tipo de antecedente delictivo o que estuvieran perfiladas como parte de estructuras de pandilla. Lamentablemente, esta situación es sumamente alarmante y preocupante. Por otro lado, también a nivel internacional se han pronunciado por los casos de Ruth López, también de Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, quienes claramente han sido catalogados a nivel internacional como presos de conciencia. Es decir, personas que por tener una posición crítica y en función de los derechos han sido capturados por parte de esta dictadura de Bukele. Por otro lado, también, siempre en el caso de Ruth López, se dio a conocer que a mediados de esta semana pasada fue enviada hacia la delegación, hacia el centro penitenciario de Itzalco, lo cual es sumamente preocupante, tomando en cuenta que es en este centro penitenciario donde se ha dado fallecimiento de personas bajo la tutela del Estado. En ese caso estamos en una situación de alerta ante esa movilización que ha hecho la dictadura de Bukele, de Ruth López, hacia este centro penitenciario, por lo cual estamos prácticamente en la mira
para evitar que se dé una situación lamentable en contra de la defensora de derechos humanos y también especialista anticorrupción en el caso de Cristosalva. Por otro lado también, por parte del movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador, se denunció que el día miércoles 9 de julio se realizaron detonaciones en el Cerro Las Piletas por parte de la empresa Consorcio La Unión, empresa que ha sido contratada por parte de CEPA, que viene a ser la entidad gubernamental que está llevando a cabo la construcción del aeropuerto del Pacífico. Estas detonaciones se realizaron en el cerro con el fin de extraer tierra blanca, situación que estaría generando o está generando graves daños a nivel ambiental, social y económico, tomando en cuenta que el Cerro Las Piletas es un sitio sumamente importante, ya que ahí están las principales fuentes de agua de la comunidad Tierra Blanca, que está ubicada en el distrito de Chirilagua, en el departamento de San Miguel. Además, ese cerro está ubicado en la cordillera nororiente del distrito de Chirilagua, en la cual habitan también especies que están en peligro de extinción. Y esto vendría a agudizar y generar mayor vulnerabilidad. También en este marco es necesario mencionar que la extracción de tierra blanca se debe a que se tomó una decisión equivocada de construir el aeropuerto en las comunidades de Condadí y Flor de Mangle, zonas que están cercanas al manglar del Estero del Tamarindo, por lo cual ha implicado la remoción de la tierra originaria y sustituirla por otro tipo de sustrato que permita la construcción de las obras relacionadas con el aeropuerto del Pacífico. Por otro lado también, ese mismo día, miércoles 9 de julio, se reportó, se denunció el hostigamiento por parte de personal de seguridad privada de la empresa ICE, empresa contratada a su vez por la Sociedad Anónima y Capital Variable Desarrollos Turísticos del Pacífico, empresa que se está disputando tierra de 80 familias de la isla de Licacal con fin de establecer intereses turísticos y hoteleros en dicho territorio. Este personal de seguridad privada empezó a tomar fotografías y a hostigar a agricultores que estaban realizando labores de preparación de sus tierras, tomando en cuenta que en este momento todo el área está en disputa en temas legales y no existe una resolución definitiva por el momento donde se le adjudique a esta empresa que lamentablemente pretende adueñarse de este territorio presentando una escritura menor, presentando escrituras menores de 1 año, cuando la población tiene más de 80 años de vivir en la isla El Icacal. Así que en ese caso realizó la denuncia Milpa Seccional El Icacal sobre estos atropellos y este hostigamiento que están sufriendo, que además de querer intimidarlos, también les toman fotografías y videos debido a cámaras corporales que andan estos agentes, lo cual ya eleva el nivel de hostigamiento. Por otro lado también, el viernes 11 de julio se determinó por parte del juez de paz de Intipucá una orden de desalojo en contra de una de las familias de la comunidad de El Icacalba, situación que es sumamente preocupante porque vendría a ser la primera sentencia en contra de estas familias que han habitado históricamente este territorio, al igual que el resto de comunidades, como el caso de La Lima, donde son 86 familias que de igual manera se están disputando con una persona particular que pretende adjudicarlas. En este caso, el juez resolvió a favor de la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico, situación que es sumamente preocupante, ya que prácticamente el juzgado de paz no se apegó a la ley, a pesar de la gran cantidad de documentación de arraigo y también otras diligencias legales que han hecho los habitantes de la comunidad para comprobar, en este caso, su legítimo derecho a la tierra. Así que en ese sentido estamos activados a nivel de alerta ante todos estos procesos de despojo. Esto vendría a ser como los hechos más relevantes, informó Ángel Flores de Milpa El Salvador para el informativo plurinacional de GT. Somos comunidad.
Todas y todos dependemos de los demás. Nacemos como fruto del encuentro de nuestros padres. Vivimos y convivimos alimentados, vestidos, cuidados por lo que otros producen. Muchas gracias Ángel Flores desde Milpa, El Salvador. Ese es el reporte que nos deja de ese país, el pulgar de la región, tan querido, pero también tan noticioso en los últimos tiempos, a raíz justamente del gobierno de Bukele, ese señor gorra para atrás, que prometió muchos cambios, pero cambios a favor de quién, y ahora están atacando, están afectando con estas obras, digamos, entre comillas, de infraestructura a territorios que quizás si no estuviese el régimen Bukele, estas tierras quizás todavía estuviesen, digamos, en la situación en la que estaban antes. Seguimos siempre atentos con todos los reportes que nos lleves y nos dejes en las redes sociales, estimado Ángel. Gracias por dejarnos también noticias que van generando allí desde tu organización, y con este agradecimiento te dejamos en libertad de la pantalla y nosotros damos turno para que Nicolás Romero, desde el sur del continente denominado Chile, también nos dé su reporte. ¿Qué noticias son las más importantes que nos trae desde aquel país? Adelante, por favor, Nicolás. Muchas gracias, Ollantay. Son las 11:17 de la mañana en Santiago de Chile, y el día de hoy les quiero comentar una noticia que involucra a Chile, a la Palestina ocupada y a Israel. Comentarles que el alcalde chileno del municipio de Puerto Montt, el cual queda en la zona sur del país, que es un candidato vinculado a la derecha chilena, su nombre es Rodrigo Wainwright Galilea, anunció ya su participación en un par de días más en una actividad que se realizará en la Palestina ocupada, en Tel Aviv, y que lleva por nombre Money World 2025. Esta es según lo señala la página oficial de Money World 2025, es una instancia donde el Estado de Israel realiza una invitación a distintos alcaldes y agentes políticos del mundo para poder promover lo que ellos plantean son las tecnologías que han desarrollado en materias de resiliencia, así lo plantean, seguridad, tratamiento de agua y otros. Nosotros desde Revista de Frente, y ahí lo pueden revisar en nuestra web www.revistadefrente.cl, hemos titulado derechamente que el alcalde RN de Puerto Montt participará en la gira del horror por territorios ocupados en Gaza. ¿Y por qué lo planteamos? Es la misma página de Money World 2025 quien plantea, por ejemplo, que el día 17 de julio este alcalde chileno y todos quienes estén ahí participarán en una actividad denominada Excursiones de Campo, Región de Gaza. Miren, les voy a leer, entre comillas, lo que plantea la página web. Comillas, disfrute de visitas guiadas a comunidades a lo largo de la frontera de Gaza para comprender a fondo la gestión de emergencias, las iniciativas de recuperación y la estrategia de resiliencia. Estas visitas destacarán el papel crucial del liderazgo municipal en la reconstrucción de infraestructura, el restablecimiento de servicios esenciales y el apoyo a los residentes en tiempo de crisis. Esta es la manera en la cual la web reseñada recientemente describe la actividad. Nosotros sabemos de que no solo en esta ocasión, sino que el Estado de Israel funciona haciendo negocio, ¿no? O sea, las mismas armas que testea en el campo de batalla asesinando a niños y mujeres en Gaza, luego son vendidas a distintos países como Chile y otros, ¿verdad? Y bajo el rótulo de armas testeadas en combate, ¿verdad? Bueno, este ejercicio es el mismo. Ellos están, el Estado de Israel, este Estado colonial europeo ocupante de la Palestina, está vendiéndole ahora al mundo la capacidad de gestión y reacción que tienen en los límites de la Franja de Gaza. Recordemos de que la Franja de Gaza es un lugar de la Palestina ocupada en la cual dramáticamente han sido reducido, ¿verdad? Reconducido a la fuerza las comunidades palestinas, el pueblo palestina, y la práctica acentuada del Estado de Israel es ir rodeando este sector, y también esto también ocurre en Cisjordania y otras zonas de la Palestina ocupada, con ocupantes, ¿verdad? Llamados colonos. Bueno, son precisamente en estas tierras ocupadas donde Money World, que son tierras ilegales, ¿verdad? Que la ONU, nadie reconoce el derecho de Israel a poder ocuparlas, sino la fuerza, nomás el puro uso de la fuerza. Ellos lo venden y dicen, miren,
acá nosotros vamos a mostrar la resiliencia que tienen nuestros ciudadanos. Yo digo ciudadanos entre comillas porque son todas personas que tienen nacionalidad en otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile o Europa, ¿verdad? Y la resiliencia es la capacidad que tienen de seguir matando palestinos, seguir quemando gente, seguir robando asentamientos y casas como lo hemos visto a diario. Entonces, bueno, esto evidentemente ha generado una reacción aireada en nuestro país. Esta actividad todavía no se inicia y lo más paradójico también, querida audiencia, es que el Estado de Israel, paralelo a que estuvo en una guerra, ¿verdad? Una guerra brutal de 12 días que podría haber acabado con el Tel Aviv. Ahí en Revista de Frente también podemos hacer un seguimiento de la contundente respuesta de Irán en contra de Israel. Ellos ahora pretenden presentarse frente al mundo como si existiera normalidad cuando Tel Aviv está literalmente en el suelo, ¿verdad? Bueno, en ese contexto es que este alcalde viaja y nosotros hacemos un llamado a que se denuncie a los representantes de todos los países que estén anunciando su participación en esta conferencia MuniWorld 2025. El último comentario que me interesa poder realizar. Puerto Montt se encuentra en el inicio de la Patagonia chilena. Este es un dato no menor. Cuando hablamos de la Patagonia chileno-argentina, estamos hablando del lugar en el mundo donde se encuentran las terceras reservas de agua dulce disponible. De hecho, son las reservas de agua dulce explotables, porque las otras dos se encuentran en Groenlandia y en la Antártida. Ya hemos visto cómo Donald Trump ha planteado su interés geopolítico en Groenlandia y la Antártida, y por supuesto existe un interés en la Patagonia. Es muy, muy preocupante, y así lo han ido detallando y denunciando medios de Argentina, entre ellos Dato Urgente, por ejemplo, con quien también estuvimos conversando en su momento, de que se ha vuelto a acentuar las políticas o indicios de política de colonización de parte de Israel en relación a la Patagonia chileno-argentina. Esto es algo que tenemos que colocar y mirar con atención, querido público, y ahí me quedo, porque no es descartable un escenario donde Israel es desplazado totalmente de la Palestina ocupada, así como ocurrió en el caso de Vietnam, y cuando sean desplazados es muy probable, y hay muchos indicios que demuestran de que existe un interés por controlar a la fuerza de la Patagonia chileno-argentina. ¿Qué decir con el presidente títere que tiene hoy Argentina, Milei, que es un presidente que está arrodillado ante no solo Estados Unidos, sino que el Estado de Israel? Así que el alcalde RN de Puerto Montt esté abriendo las puertas de la Patagonia chilena a Israel es un tema no solo de preocupación para Chile y Argentina, sino que para todo el continente. Ahí me quedo. Un espacio donde las voces de las diversas comunidades de Abya Yala se encuentran. Cada semana te traemos las noticias más relevantes desde los territorios. Muchas gracias Nicolás, gracias por esta información. Atentos entonces con lo que nos trae Nicolás, pero también con lo que ya nos decía Julio Soldani el domingo pasado y en otros reportes. Al parecer se cumplirá la proyección que inicialmente el Estado sionista temía con su imaginación constituirse como núcleo desde donde dominaría el mundo en la parte sur del continente. Claro, porque por el lado de Argentina cada vez más legitimados, ahora por parte de Chile, con esta, digamos, presencia del alcalde de Puerto Montt en Israel para mostrar cómo se puede seguir invadiendo, construyendo, digamos, o constituyendo, digamos, como modelo, como proyecto, estilo de vida, incluso para la nueva humanidad bajo el régimen sionista global, de poder, de ser el modelo de Bravo con nada, ¿no? Nos quieren instalar en el imaginario, en el sentido común, de que no hay otro estilo de vida mejor que eso. Así es que, al parecer, la modernidad cavó su tumba en Palestina, en el sionismo, en el genocidio que comete Israel contra Palestina, y allí se constituye ahora el modelo civilizatorio que es justamente el sionismo. Y el sionismo, como muy bien decías, sin querer quizás, con su nueva
con su nuevo tipo de ciudadanía, anclado, digamos, en la violencia. Mucho cuidado, por favor, al continente, a todos los pueblos que estamos en Abya Yala Soberana. Nos tiene que llamar la atención esta actitud de los, no sé si se llaman derecha, pero al fin y al cabo, gente que están enfermos, porque si quieren traer la enfermedad a este lado del continente, pero no hay mayor enfermo que aquel que trae virus, sabiendo que ese virus es letal para la humanidad. Gracias, Nicolás, te dejamos en libertad y es el turno de María Dolores desde Radio Dignidad de Honduras para dar su reporte en el informativo plurinacional Voces desde los Territorios. Adelante, María. Buenos días, Ollantay. Buenos días al resto de compañeros conectados, compañeras también desde Guatemala en este informativo plurinacional. Desde Honduras, contándoles que, han habido diferentes acciones y en diferentes territorios también y en diferentes temas. Y comentarles de lo que ha sucedido en el Congreso Nacional de Honduras, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, donde se ha convocado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ya que hay un estira y encoge, denuncias de fraude. El presidente del Congreso Nacional ha llamado a que hicieran su comparecencia a los 3 consejeros, uno del Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, el llamado tripartidismo en Honduras, y no ha sido posible esta comparecencia ya que los asambleístas, los diputados del Congreso Nacional no lo han permitido, han armado un molote, decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Una serie de acciones que no permitieron esta comparecencia y dejar en claro a la población o quizá tener más recursos por parte de la población para entender qué es lo que pasa ahí. Denuncias de fraude, como decíamos, por parte del partido oficialista, el Partido Libre, y una campaña, ¿verdad?, montada, según han denunciado. También en el tema de corrupción, el fiscal de la UFERCO, que es la unidad fiscal encargada de la investigación en el tema de corrupción, un personaje que estuvo vinculado también con la UFESIC en Honduras, una instancia que se promovió desde la OEA en el tema de la investigación en temas de corrupción en Honduras en gobiernos anteriores y que fue sacada de Honduras también a través del Congreso Nacional en el periodo de Juan Orlando Hernández. Luis Javier Santos fue nombrado luego fiscal de la UFERCO, jefe de la UFERCO, esta unidad de las que les mencionaba y en la que incluso pues movimientos sociales han presentado denuncias en el tema de corrupción, pero que cansado se ha manifestado el fiscal, ya que en el actual gobierno ha manifestado públicamente han habido retrocesos, lejos de avanzar el tema de investigación y de poner, digamos, ante la justicia, de llamar ante la justicia a los personajes vinculados a actos de corrupción, pues ha habido un retroceso manifestado. Luego ha dicho que pone a disposición su cargo debido a problemas de salud, pero bueno, allá el primer mensaje nos había dicho a la población, a los hondureños y hondureñas, qué es lo que está pasando. Se les ha impuesto, según ha trascendido también, personajes directamente vinculados con actos de corrupción o con representación de esos personajes que tienen un largo historial en tema de corrupción, uno de los mayores cánceres que tienen nuestros países. También ha habido una avanzada de la industria minera en Honduras, pero también hay una avanzada muy positiva de la población del pueblo maya chortí en la Unión Copán, donde la policía se ha prestado para acompañar a la maquinaria de Minosa que pretendía irrumpir en el Cerro Los Tornillos, un territorio devastado por la empresa Minosa de capital canadiense, que ha extraído oro y otros metales de ese territorio. Por supuesto, esa riqueza mineral ha sido sacada del país y dejando a la población en el departamento de Copán, donde se encuentra instalada esta población maya chortí, dejándole pues más que desolación, contaminación sobre todo, y también pues un conflicto social entre las comunidades en la zona.
Afortunadamente, pues la resistencia de la población, de estos dignos hondureños, han sacado a esta maquinaria que estaba rompiendo aún más en su territorio, y esa es una victoria sin duda, no solo para el pueblo Medecho Ortiz, sino para los hondureños, que por encima incluso del uso de la institucionalidad como es esta Policía Nacional, pues ha sobrepasado pues la voluntad popular y la acción sobre todo de la comunidad en esta zona. Entre otras noticias también, miles de hondureños, decenas de miles de hondureños han quedado a la deriva con esta protección que se había logrado después del huracán Mitch en el 1998. Miles de hondureños migraron a Estados Unidos. Estaban amparados bajo el estatus de protección temporal TPS, 72,000 hondureños, entendemos según los datos oficiales, se quedaron sin esta protección, así también una buena cantidad de nicaragüenses a quienes se les había otorgado este estatus, Estados Unidos lo ha suspendido, siempre estaban en ese proceso de ir renovando, pero en el 6 de julio se anunció, el 6 de julio si no estoy mal, que se suspendía definitivamente este estatus de protección, y los hondureños entonces que estaban bajo esta modalidad en Estados Unidos pues quedan a la deriva con 2 meses, ¿verdad?, de gracia para pues retornar al país, o quizá pues los que tienen avanzado sus documentaciones allá no tengan que regresar al país, pero a la deriva toda esta gente. No ha habido una manifestación, digamos, por parte del gobierno de Honduras, de las razones, ya que estuvo de visita en Honduras, recordemos, hace una semana, más o menos, un poco más de una semana, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos en reunión con la presidenta de Honduras y altos funcionarios del gobierno. Quizás ese tema sí pasó, ¿verdad?, por esa visita de la ministra o de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, especialmente pues en este tema de migración. Asimismo, en temas más organizativos, el Movimiento Amplio tiene nueva coordinación, una cosa que celebramos también nosotros como parte de ese espacio organizativo. Hay una nueva coordinación que esperemos pues del que se haya pues un trabajo que también pues haga su aporte tan necesario en esta realidad que abate a los hondureños y hondureñas. Saludos entonces a todas y todos, un gusto compartir. Relevantes desde los territorios. Gracias, María Dolores, desde Radio Dignidad. Es lo que ocurre entonces en el país, en ese territorio de territorios llamado Honduras. Continúan la expulsión de trabajadores catrachos que fueron a dar su energía, su juventud hacia los Estados Unidos, pero ahora los expulsan como si fuesen piezas inservibles. Pero lo más preocupante, amigas y amigos, es que gobernantes como la familia de Zelaya o la señora Xiomara Castro de Zelaya guarde silencio, al igual que guarda silencio el señor Bernardo Arévalo, tan cacareado como el gobierno del pueblo, de la esperanza de la revolución. Pero sabíamos qué intereses estaban detrás, pero esto es parte de la progresía que se llama en el continente de Aviala. Pero también saludamos desde aquí, María, gracias por traernos esa noticia de la nueva junta directiva del Movimiento Amplio, y también saludamos la lucha valiosa del pueblo chortí, que lo vimos según los reportes que Radio Dignidad estuvo mostrando, esto de hombres con su cuerpo haciéndose frente a la maquinaria pesada de una empresa minera escoltada por la Policía Nacional, cual si fuesen gendarmería privada de las empresas mineras. Estos son los estados bicentenarios que tanto cacarean independencia, soberanía, pero para reprimir a los pueblos que jamás quizás tuvieron estado en estos bicentenarios. Gracias, María, te dejamos en libertad y es el turno de nuestro colega Julio Soldani
desde la parte del continente que se llama Argentina. Adelante, Julio. Muy buenos días a toda la audiencia de este informativo de domingo 13 de julio. Acá son las 12:36 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de lo que hoy se llama Argentina, territorio de muchos pueblos originarios. Bueno, empezamos a dar las noticias de esta semana relevantes. La primera que queremos dar es la Marea Roja por Palestina, una marcha que se dio en varias ciudades del país ayer, el sábado 12 de julio, que volvió a llenar las calles de Argentina en apoyo a lo que hace la lucha del pueblo palestino. La consigna fue: Argentina rechaza el genocidio en Gaza. Miles de personas se movilizaron con una prenda roja en memoria de la sangre derramada en Palestina. Bueno, recordamos que las ciudades involucradas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bariloche, Bahía Blanca, Necochea, Posada, Villa Carlos Paz, Ushuaia, Río Grande y muchas otras localidades menores en el país, ¿sí? Recordamos que este apoyo va sobre todo en memoria de la víctima, más de 57.000 personas que han sido asesinadas en lo que es la práctica genocida de Israel en este momento, y recordamos también el nexo profundo que estableció esta especie de presidente que tenemos, Javier Milei, que con Israel, ¿no? También, como decía anteriormente Nicolás, prometiendo, ¿no? La Patagonia, el Puelmapu, a lo que son los colonos israelíes, ¿no? Así que bueno, muy importante esa respuesta popular desde las calles para mostrar que nosotros no somos una filial de Israel, y menos que apoyamos esas políticas genocidas que están llevando en adelante. Otra noticia muy importante, esta vez al final del territorio de lo que hoy se llama Tierra del Fuego, donde hay un problema muy grande con una modificación de una ley que limitaba la salmonera, la crianza de salmones, un problema que ya en Chile tienen desde hace tiempo. Y bueno, el gobierno negó la consulta previa informada, según prevé el acuerdo 169 de la OIT, el convenio, a los pueblos indígenas Sercam y Yagán, que son los que residen en ese territorio, son originarios. Y bueno, en menos de 24 horas, frente al comunicado de prensa de los pueblos originarios, el gobierno desconoció la consulta previa informada y vinculante sobre lo que es la modificación de la ley 1355 y el proyecto de habilitación de las salmoneras, tanto en los lagos como en los mares de ese lugar, ¿sí? Del Atlántico Sur. Recordamos que Adriana Cheperón respondió a estos pueblos originarios, la ministra de Economía de Tierra del Fuego, que el convenio 169 de la OIT no aplica porque el texto no menciona territorios indígenas específicos. Y con ese argumento borra de un plumazo 130 años de despojo colonial de la Argentina en Tierra del Fuego, del Estado y también de la Iglesia Católica, y la preexistencia étnica de estos pueblos. Las comunidades recuerdan que todo el norte fueguino de Tierra del Fuego es territorio ancestral del pueblo Selknam, y que abrir zonas de sacrificio sin consulta viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales que están por encima de la Constitución Nacional, como el ya mencionado convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y además el Acuerdo de Escazú. Los legisladores habían prometido garantizar el proceso respaldados por más de 800 adhesiones sociales y científicas, pero el Ejecutivo pisa el freno y deja clara su prioridad: la industria acuícola sobre los derechos humanos, los derechos indígenas y sobre todo la protección ambiental, ¿sí? Modificar la ley sin consentimiento indígena sería anticonstitucional, inconstitucional y discriminatorio. Permitiría intervenciones devastadoras con un ecosistema único y sentaría un precedente peligroso para todo el país. La consigna de la comunidad es firme: sin consulta no hay licencia social ni legitimidad. Bueno, recordamos que mañana, lunes 14 de julio, a las 21 horas de Argentina, que serían las 19 horas de Centroamérica, del centro de Avia-Yala, vamos a estar hablando de este tema junto con una exponente, un miembro de la Asamblea de la Costa del Atlántico, justamente en vivo. Así que si quieren profundizar el tema, pueden escuchar el programa mañana en fmlaboca.com.ar. Bueno, seguimos con otro problema también, otra vez en la provincia de Mendoza, la cordillera, en el centro del país. Seguimos con el tema de la minera San Jorge en Uspallata, que convocó una audiencia pública
para el 2 de agosto para aprobar, digamos, para hablar con supuestamente el pueblo, ¿no?, sobre el proyecto minero, y que, bueno, esa audiencia pública se va a dar en plena montaña, lejos del pueblo, así va a ser muy difícil para todos los que quieren participar, que no están del lado de la minera, que cuentan solamente con recursos propios, sobre todo la asamblea, poder participar a esta audiencia pública. Y bueno, obviamente la decisión generó un rechazo inmediato y también la presentación de un recurso amparo que exigen trasladarla, obviamente, en la ciudad misma de Uspallata, ¿no?, para tener un acceso más accesible, seguro, etc. Organizaciones como la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos denunciaron que se está violando otra vez el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que garantiza la participación ciudadana en temas ambientales, ¿no? Señalan también que el lugar elegido es incierto, inaccesible, limitado, y que el gobierno de Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, prioriza intereses empresariales sobre los derechos constitucionales. Además, hay que recordar que está prevista hacer esta audiencia pública en un local propio de la Cámara de Proveedores Mineros de la provincia de Mendoza. Así que directamente hay un conflicto de interés muy grande, ¿sí? Bueno, la Asamblea de Uspallata calificó a la audiencia como un fraude y advirtió que buscar limitar la participación real del pueblo es un delito, ¿sí? Bueno, las tensiones llegaron también a la legislatura de Mendoza, donde el debate se expuso estas contradicciones históricas entre el territorio, la población y obviamente lo que es el negocio minero. Otro tema importante de la provincia de Córdoba, esta vez nos venimos más hacia el oeste del país, en Villa Allende, tenemos un monumento natural que es un quebracho, un árbol típico propio originario de Argentina, blanco de 300 años que resiste y que, bueno, el gobierno provincial quiere trasladarlo para abrir una avenida, pero la comunidad local se opone. Sí, hay una movilización muy grande, se movieron muchas organizaciones en defensa de este monumento natural que tenemos, y bueno, para muchos es solamente una parte del paisaje, pero la verdad que está percibido más como un símbolo ancestral, como un sabio abuelo de la naturaleza que defiende y ayuda, digamos, todo lo que viven alrededor de él, y que hay que custodiarlo y defenderlo. Por eso se desencadenó una gran movilización, una represión policial también en contra de lo que querían defender el quebracho, y bueno, también hay acampes, amparos judiciales y, como decía antes, apoyos de diferentes organizaciones ambientales y de derechos humanos. Esto es la provincia de Córdoba, ¿sí? Otro tema muy importante y grave es un proyecto que se está desarrollando en la provincia de Neuquén, cerca del yacimiento de Vaca Muerta, el tercer yacimiento más grande del mundo de hidrocarburos no convencionales, de criptominería, ¿sí? O sea que son granjas de bitcoins, básicamente, y se alimentan directamente casi en boca de pozo con el gas de Vaca Muerta. Mientras miles de personas viven sin acceso garantizado a energía como el gas todavía en la Argentina, la empresa Unblock Computing celebra una inversión de 13,5 millones de dólares para duplicar su operación de criptominería alimentada directamente con el gas de Vaca Muerta. Recordamos que para extraer este gas se usa la técnica de fracturación hidráulica del subsuelo, que es altamente contaminante y que implicó la violación de derechos indígenas y hasta la muerte, ¿sí? El conflicto que se dieron de exponentes de pueblos mapuche, ¿no? Pueblos originarios mapuche. Bueno, básicamente es un proceso intensivo y opaco que se llevan adelante sin consulta pública, obviamente, sin análisis de impacto ambiental y ni de impacto sociocultural, ¿sí? Hablan de innovación, pero lo que hay es una lógica de saqueo 4.0, la energía de nuestro territorio convertida en datos para mercados especulativos globales. O sea, realmente se trata de una especulación financiera donde los bitcoins producen valor sobre su valor nominal, así que realmente no aporta nada a lo que es el territorio, ¿sí? Última noticia de hoy, el comunicado, esta vez en Pergamino, lugar famoso por la calidad de su tierra fértil, un último comunicado del Encuentro de Pueblo Fumigado de la provincia de Buenos Aires por la agroecología y el buen vivir. Es un comunicado en contra de lo que dictó, digamos, el tribunal local, que se proclamó en contra del el límite de fumigación con glifosato y otros agrotóxicos a 100 metros de la casa, ¿sí?
hay una denuncia de Sabrina Ortiz, víctima y abogada, que denunció todo esto en la justicia y dice: Sabrina, la vida no puede ser negociable, una vuelta al abandono, la enfermedad y la muerte sistémica que produce esta complicidad directa con el agronegocio, con las transnacionales, y recordamos que es una especie de guerra química que estamos sufriendo, lo que vivimos en la Argentina, más lo que viven en las cercanías de los campos de cultivo, de monocultivo transgénico, pero todavía lo que somos consumidores de estos productos es del agua que consumimos. Así que bueno, estas son las noticias de hoy desde la parte sur de Abya Yala, y mandamos un saludo y un abrazo a todos las y los oyentes y a los y las colegas que estuvieron con nosotros hoy. Muchas gracias Julio, desde Mundos Paralelos, desde lo que llamamos Argentina, con ese reporte también bastante sustancioso. Hay guerra financiera, hay guerra ambiental allí, y a seguir defendiendo entonces los territorios, a seguir defendiendo la dignidad, que después de todo eso es lo que nos habita al campo popular, y en buena medida la historia nos dice que somos en buena medida depositarios de eso que llamamos dignidad. Gracias, Julio, por tu reporte. Nos veremos el próximo domingo. Amigas y amigos, ahora es el turno de los reportes desde los territorios de lo que llamamos Guatemala, y ya está con nosotros Erika Prado desde el oriente de Guatemala, quien nos trae el reporte. Adelante, por favor, Erika, te escuchamos. ¿Qué nos traes para la semana desde Santa Rosa? Erika, te escuchamos. Bueno, entonces estamos con este informativo plurinacional mientras Erika en el audio. Estamos nosotros, aquí son las 9:48. Estamos en el informativo plurinacional, cosas desde los territorios, que responde domingo 13 de julio, un contexto donde en estas tierras hubo sacudones, una secuencia sísmica, dijeron 7 fallecidos. El presidente en su primer mensaje dijo que no hubo ninguna pérdida humana, pero claro, horas después nos dimos cuenta que la desinformación era fuerte y dijeron y se anunció 7 fallecidos, y todavía hay territorios como Santa María de Jesús, municipio de Zacatepec, que es departamento, tiene todavía dificultades de acceso y con buena parte de su infraestructura destruida. Así fue la secuencia sísmica en lo que llamamos Guatemala la pasada semana. Ahora sí, es el turno de Erika Prado desde Santa Rosa. Te escuchamos, Erika. Buenos días. El día de ayer, miembros de COCODE con miembros de auxiliatura comunitaria y vecinos organizados nos dimos una marcha hacia lo que es la finca de Jumaitepeque, donde se realizó la escritura de 6 nacederos que existen acá en la comunidad, siendo que se hizo ese proceso ya que los vecinos que tienen sus terrenos cercanos a los nacederos ya se estaban corriendo mucho y todo eso estaba en el olvido, y ahora pues ya pertenecen con su escritura a la comunidad de Estanzuelas Nueva Santa Rosa. Ese ha sido mi reporte. Erika Prado para Abya Yala Soberana. Muchas gracias, Erika. Entonces hay una reconfiguración territorial en ese lugar de donde vive Erika Prado. Erika es parte de los COCODES, creo que es una de las autoridades que dirige ese espacio del Consejo de Desarrollo Comunitario. Y felicitamos también desde aquí a Erika por asumir esas responsabilidades, pero también de seguir reportando noticias de donde está. Lo que está haciendo Erika, usted también lo puede hacer, amiga y amigo que me está escuchando del otro lado de la pantalla. Mándenos su reporte, y si tiene alguna noticia seguramente importante para nosotros, porque a veces cuando uno está en el territorio dice esta noticia no es importante, pero sin embargo esa noticia es importante porque la gente que está a este lado no lo conoce. Usted que está allí lo conoce, es su cotidianidad y no le presta importancia, pero para este lado es importantísimo. Gracias, Erika, por tu reporte. Damos entonces el turno a nuestra colega Evelyn Zurdo, quien desde la ciudad de Guatemala nos trae el reporte sobre el transporte
urbano desde el municipio donde vive ella hacia la ciudad de Guatemala. Adelante, por favor, Evelyn. Un saludo a la audiencia del informativo plurinacional GT Voces desde los Territorios. Nos encontramos con Alejandra Rivas. ¿De qué municipio eres? Villanueva. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia con el transporte público. Pues realmente en Villanueva funciona únicamente una cooperativa de transporte que es privada. Pues actualmente han ido metiendo transporte municipal, pero este mismo es en copropiedad con esta cooperativa de transporte que funciona. Se ha sabido que anteriormente se ha querido meter nuevas cooperativas, pero no han dejado. Entonces eso ha limitado un poquito la accesibilidad que uno tiene para transporte. Yo creo que también se habló hasta en un momento de poder extender la línea de Transmetro hasta el municipio de Villanueva, lo cual sería muy beneficioso porque, o sea, son miles de personas las que se movilizan, dejando atrás la gente que por esta misma necesidad de que el transporte está como que monopolizado por una sola empresa, pues usan su vehículo. Pero sí, ahorita actualmente es un poquito difícil porque solo tenemos una opción de transporte, las unidades realmente ya dejan mucho que decir porque no les dan mantenimiento. Uno pregunta en la cooperativa y no te saben dar razón y excusan de que a puras penas pueden sacar para los gastos tanto de la cooperativa como el mantenimiento de los buses, cuando realmente no es así. Entonces ahorita sí con el transporte está siendo un poquito difícil porque uno tiene que esperar, bueno, no mucho, pero la verdad que para el precio que uno está pagando el servicio no es lo ideal, no compensa realmente. ¿A qué horas sales de tu trabajo? ¿A qué horas sales, de tu casa para ir hacia tu trabajo? Tengo que salir por lo general a las 5 en punto para poder estar en mi trabajo tipo 7, 7 y media, porque a veces uno nunca sabe si es más de algún trailero que por irresponsabilidad ocasiona algún accidente o por cosas que son inevitables como desperfectos mecánicos. Entonces para mí es mejor salir con un poquito de tiempo anticipado para pues no tener inconvenientes en el lugar donde yo laboro, ¿verdad? Para ti, digamos en este momento de que tú te trasladas de un lugar a otro, ¿es necesario un transporte público de calidad? Sí, la verdad que sí, porque realmente pienso yo personalmente que una solución óptima para la disminución de tráfico es que si hubiera un transporte público efectivo, digno para uno, entonces la gente dejaría de usar sus vehículos y pues usaría el servicio público, porque realmente, bueno, yo como digo personalmente, para mí el manejar es un gran estrés, entonces prefiero yo que me lleven a yo ir, ¿verdad? Pero sí, como te digo, si el transporte estuviera en óptimas condiciones, pues creo que muchos guatemaltecos optaríamos por esa opción del transporte. Muchas gracias. Informó con ustedes Evelyn Zurdo. Vivimos y convivimos alimentados, vestidos, cuidados por lo que otros producen. Hasta cuando morimos somos y seguimos siendo comunidad. Gracias Erika por ese reporte importante, una temática que a usted, a mí y a la familia le compete. Porque claro, Guatemala como país, pero también las ciudades, el resto de las ciudades de Guatemala y sobre todo los municipios y las aldeas, prácticamente es insoportable la vida del transporte porque cada vez más entran más vehículos y los territorios no estaban organizados para recibir, para interactuar con tanta movilidad, y lo que ocurre es que es el embotellamiento infernal. Difícil vivir en Guatemala, y esta es la realidad entonces del transporte urbano desde la perspectiva de Evelyn Zurdo y su entrevistada. Es el turno de escuchar el tema, el reporte que nos trae Marlene López sobre la situación, sobre el malestar que sienten los padres de familia frente a la huelga magisterial que inició casi 2 meses atrás, en el mes de mayo. Los niños se han ido de vacaciones sin pasar clases y ahora los papás dicen, si los maestros no quieren volver a clases, que ya no vuelvan más y que pues se vea la manera como el Estado lo resuelve. Pues eso es lo que están determinando, y no solamente es el caso Jutiapa, también en otros departamentos tienen similar reacción los padres de familia. Y escuchamos entonces el reporte de Marlene López desde el departamento de Jutiapa. Adelante, por favor, Marlene. Buenos días a las personas que me escuchan por este medio del informativo plurinacional.
El reporte que les tengo para el día de ahora es sobre la educación estudiantil. El día viernes 11 de julio, padres de familia del Instituto INED del Experimental del Departamento de Jutiapa se organizan y llegan a exigir a la Dirección Departamental de Educación que los maestros regresen a dar clases, ya que los padres de familia están muy molestos porque los docentes suspendieron las clases. Ya tienen 2 meses que no reciben clases los estudiantes. Entre el Instituto INED hay más aldeas y municipios que están suspendidas las clases. Los padres de familia lo que piden que el gobierno solucione esta situación y regresen a las clases. Reportó Marlene López para el informativo plurinacional desde el departamento de Jutiapa. Somos comunidad. Todas y todos dependemos de los demás. Nacemos como fruto del encuentro de nuestros padres. Vivimos y convivimos alimentados, vestidos, cuidados por lo que otros producen. Hasta cuando morimos somos y seguimos siendo comunidad porque nadie se entierra a sí mismo. Somos... Nadie se entierra a sí mismo, somos comunidad. Esa es parte de nuestra filosofía. Antropología filosófica, podríamos determinar, del espacio de Abya Yala Soberana, el informativo plurinacional Voces desde los Territorios, que domingo a domingo trae información para usted, como se dará cuenta, desde diferentes territorios del continente. Teníamos para hoy el reporte también de Colombia, no logramos hacerlo, pero sí, hay noticias importantes, especialmente para los pueblos aborígenes o indígenas que están ocurriendo allá. Amigas y amigos, no da para más el tiempo. De esta manera cerramos nuestro informativo plurinacional Voces desde los Territorios para que usted tenga elementos, para que usted tenga una perspectiva un poco más amplia, no sé si más nutrida, de lo que es el continente. El mundo no comienza ni termina en el lugar donde enterramos el ombligo. El mundo, el continente es mucho más diverso y mucho más desafiante. Muchas gracias por vuestra atención. Hicimos este informativo desde Abya Yala Soberana. Transmitimos a través de Radio Abya Yala Soberana, transmitimos a través de la revista de Frente de Chile, también de Rondas Campesinas del Perú, de Abya Yala Soberana en Facebook, también de Minga Comunicaciones Argentina, Ollantay Itzamna, pero también en el YouTube de Ollantay Itzamna. Lo encontrará usted este informativo y otros contenidos en www.abyayalasoberana.org y también en www.ollantaytzamna.com. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos el próximo domingo. Encuentro de nuestros padres. Vivimos y convivimos alimentados, vestidos, cuidados por lo que otros producen. Hasta cuando morimos somos y seguimos siendo comunidad porque nadie se entierra a sí mismo. Somos seres comunales. La modernidad, con la finalidad de hacer dinero, nos hizo creer que somos individuos capaces de emprender